Pensar igual es fácil. Pensar distinto es necesario y entenderlo también. Venimos a contrastar ideas, incluso las que incomodan. Porque pensar distinto no debería de ser un problema. Debería ser el punto de partida. Yo soy Carla Ferreiro. Y yo soy George Medina. Y esto es Contraste RD. RD. Bienvenidos una vez más a Contraste. En el día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento que sucedió hace unos días, de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, donde se hablaron muchas cosas. Se habló de innovación, de tecnología, de más empleos, de metas, una meta 2036 que promete pues cambiar y desarrollar una generación. Pero ¿quién va a liderar este proceso? Y es evidente la respuesta. Pues la juventud, porque en el 2036, ¿quiénes van a ser los que van a estar ahí? Y hablar de 2036 es hablar de futuro, y el futuro tiene nombre y tiene edad, y nos está escuchando en este momento, porque eres tú, la juventud. Entonces, vamos a abordar este discurso, esta rendición de cuentas en un overview, pero vamos a dar una mirada generacional de dónde estamos nosotros parados frente a esto que se trató aquí. Y bueno, estoy con mis compañeros que vamos a discutir un poquito el tema. Sí, realmente la rendición de cuentas de este año fue sumamente vasta. El presidente Luis Abinader tocó muchísimos temas neurálgicos de bastante interés, como fue, por ejemplo, el sector salud, el sector económico, diferentes infraestructuras que sirvieron incluso para tirarle un poco de puya a la oposición. Sí, se hizo bastante énfasis en eso. Y muchísimos temas también de seguridad social. Se habló también de la prioridad que viene siendo el agua. Como tú bien dijiste, también se habló de un tema de innovación en más de un sentido, de contrataciones con Nvidia, Google. La colocación de una estación en Pedernales para lanzar un satélite desde allá, lo cual es increíble realmente. ¿Quién se iba a imaginar eso? Que en sí, Pedernales iba a haber una estación espacial. Hace 10 años tú decías eso y te miraban mal, pero Claro. el presidente ya lo anunció. Mi amor, es que Pedernales hoy en día es otra cosa, ¿oíste? Ahí están llegando No le hizo una cruceros, experta, ahí están llegando cruceros, mucha gente, mucho No, turismo. no. El sur está dinamizado, señores. Pero el tema del anuncio del cohete, de esa estación que se va a poner en Pedernales, iba a ser el día que pasó el apagón. ¿Qué? Que hay que recordar eso. Que Ay. era originalmente ese día que se iba a anunciar. Da mucha risa. Se va a lanzar un cohete, pero a lo mejor en lo que se va toda la luz del país. Pero bueno, Bueno. Eso es vamos a otro tener tema de fe. conversación. Sí, vamos Aquí a dejar estamos un en poco rendición de para Estamos en adelante. rendición de Exacto, cuentas. exacto. Sí. Eso para otro video. Bueno, hablando de eso de Google y de Nvidia, la verdad es que a mí me parece súper interesante porque eso va a generar mucho empleo, va a generar mucha actividad económica para el país, es algo que está como relacionado con las tendencias actuales de la inteligencia artificial, la innovación, la tecnología, que realmente hoy en día es lo que está moviendo el mundo y nos estamos montando en la tendencia. O sea, tenemos se ve una intención del gobierno de promover más estos espacios. Ahora, ¿estamos preparando a la juventud para asumir estos retos? Es una pregunta interesante. Estamos preparando académicamente a los jóvenes para que en el futuro, cuando esto ya sea una realidad tangible, puedan liderar estos procesos, o solamente para que lo vean o estén ahí en los laditos. No, porque al final, de aquí al 2036, la meta 2036, los muchachos que tienen entre 18 y 30 años van a ser los que van a estar liderando estos procesos. Claro. Y sobre ese mismo tema del 2036, del tema de Google, Nvidia y entre otros aspectos, hay que desarrollar mucho lo que se le llama los STEM, que son la ciencia, la tecnología, ingeniería, matemáticas. Y artes. Porque se está promoviendo el enfoque STEAM ahora mismo con la agregada, que es las artes también. Así que no me las dejen afuera. Pues no se deja afuera. Resulta que es muy importante porque a la hora de trabajar con ese tema de la innovación tecnológica, se necesita de verdad muchos profesionales dedicados a esa área. Claro, con capacitación y demás. Cosa que incluso en toda la región hemos pecado mucho en descuidar mucho esas áreas y dedicarnos mucho a humanidades, y por eso ahora mismo tenemos una saturación en el mercado de algunos profesionales. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, que tenemos una gran cantidad de abogados sobre el mercado, para poner un ejemplo. Licenciados en Derecho, porque abogados somos los 3 gatos que ejercemos. Pero Sí. los abogados son los que litigan, ¿eh?
Hay Porque que tirarse el libro de la mano de la hay un debate toga. con eso, no se puede. Ahora, volviendo al tema de rendición de cuentas y con el tema de 2036, el gobierno se estableció como una meta de crecimiento económico. Antes de llegar ahí, para no dejar el tema de los avances tecnológicos, lo que se está buscando es que República Dominicana sea un hub en el Caribe para todos los temas de desarrollo tecnológico. El tema es cómo estamos preparando, como bien pregunta Carla, a la sociedad para que se pueda montar en esa ola y que no se sienta aislados, ajenos, que no sientan esto como algo alienígena. Porque a lo mejor uno, punzando un sinnúmero de cosas y demás, maneja uno que otro tema. Pero esto es algo que ya se está volviendo un proyecto país. Entonces, ¿cómo estamos trabajando en el sector de educación principalmente, donde solamente se destacó más que otra cosa, las infraestructuras que se han generado en esta rendición de cuentas, para poder montarnos en esa ola? Pero hablando de ese tema de la infraestructura, me llama la atención porque a cada rato hay una falta de cupo de aulas, que incluso en los 2 últimos años de inicio del calendario escolar, esa ha sido la principal problemática. Incluso el Tribunal Constitucional emitió una revisión de amparo referente a ese tema, que habla de que el Estado debe de tener ese rol prestacional del derecho a la educación, del acceso al derecho a la educación, que el Estado al final no está proveyendo debidamente por la falta de aulas disponibles en diferentes lugares del país. Pero en ese aspecto yo creo que hay varias iniciativas que el gobierno está llevando a cabo que van a favorecer esta preparación de los jóvenes en temas de tecnología y pues innovación. Es, por ejemplo, el tema de las niñas en TIC. Es un proyecto que fomenta la participación de las niñas en temas de ciencia, tecnología e innovación desde muy temprana edad, por lo que estamos preparando a las niñas para el futuro. Otra cosa importante es el tema de la brecha de género, que en estos temas de tecnología lideran los hombres. Claro. Sí. Entonces, fomentar la participación de las niñas, de la mujer en estos espacios, pues es también un avance para nuestro país, para seguir luchando con esa brecha de género, la inserción de las chicas en este mercado y, por supuesto, la igualdad, señores. No, completamente. Lo que sí es que esta rendición de cuentas fue sumamente vasta. Se tocaron muchos temas de interés, fue muy holística. Pero hay algunos temas. Ya yo quería entrar para allá realmente, desde que empezó el video. Ahí sí. Número 1, estamos hablando de un proyecto país para el 2036. Pero la realidad es que para que eso pueda llegar, tendríamos que garantizar que, en este caso, el gobierno del PRM es el que perdura hasta ese momento, porque aquí, lamentablemente, en una realidad, no tenemos una costumbre de dar continuidad a los proyectos, no solamente de otros partidos, sino de otros líderes políticos. En el mismo caso del PLD, teniendo a Leonel y a Danilo, que eran 2 figuras en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana, nunca tuvieron ese rol de continuidad. En una que otra cosa se sumaron, pero cada quien venía con sus proyectos particulares, lo cual no servía entonces para que se pudieran hacer esos proyectos a largo plazo. Entonces ese es un tema. Pero entonces también entrando en el mismo tema del proyecto para el 2036, principalmente en el sector económico, como bien se sabe, nosotros solamente crecimos económicamente hablando un 2.1%, que según datos estamos dentro del promedio de Latinoamérica, según los datos que sacó el Banco Mundial, pero no estamos dentro de la tendencia que República Dominicana estaba o solía estar en su momento, que era sobre un 5% usualmente. Entonces, se estaba hablando de duplicar el Producto Interno Bruto y demás para el 2036. Lo único es que, haciendo un ejercicio netamente aritmético, si estamos creciendo un 2.1% de manera anual, ¿cómo es posible que lleguemos a esa meta que se desea para el 2036? Solamente creciendo entre un 6 y un 7% podemos llegar a eso. Entonces, no sé si eso fue algo que se inspiró más en un discurso netamente de proyectos y demás, de impulsar algunos sectores de la economía dominicana para poder llegar a ese fin, o si fue algo más cosmético y fue a lo mejor un discurso de propaganda. Honestamente, de cara a la realidad que estamos viviendo ahora, yo no lo veo posible. No me dan los números. Es que sucede también lo siguiente. La retórica en las rendiciones de cuentas es algo habitual. ¿A qué yo me refiero? Los presidentes van a decir muchas veces los datos que le puede convenir. Claro. Por ejemplo, el presidente Abinader, hablando del tema del crecimiento por el promedio, como tú dijiste, pero nosotros crecíamos un 5%, como tú mencionaste, George. Y resulta que dentro de ese mismo crecimiento, la excusa de que por qué estamos ahora
a esa velocidad de un 2.2, no por la situación mundial y cosas así por el estilo. Pero ¿qué pasa? Muchos otros países de la región han estado en la misma situación y crecieron más que República Dominicana. Entonces no me cabe ese discurso. Claro. Ese es un punto. También en el tema del discurso del presidente Abinader, él estaba hablando mucho del tema de las obras que hizo por provincias. Que aquí me viene un tema muy interesante. Cuando Saca a tu chico de Bonao. Sí. Que cuando él menciona Monseñor Noel y él dice que se ha hecho 57 obras en la provincia, yo dije, pero venga, ¿y dónde están todas esas obras? Y una de las obras que él menciona es el Hospital Pedro Emilio de Marchena, diciendo que fue inaugurado en su gestión de gobierno. Y yo, pero venga acá, eso fue inaugurado en julio 2020, después de las elecciones que fueron prolongadas por el tema del COVID, que fue el presidente Danilo Medina que lo inauguró. ¿Y por qué dice que él lo inauguró? Eso no me cabe. Y también otras obras que él mencionó en diferentes territorios que pasa la misma situación. Ese es un tema que me llamó mucho la atención. Yo dije, pero venga acá, ¿y quién fue que le dio estos datos al presidente? Pero irónicamente fue lo que tú utilizó para echarle un poco de sazón a la oposición. Tú dices. Pero yo, o sea, también hay que ver más o menos, o sea, porque muchas cosas suceden. Vamos a decir, se inaugura esto, no pasa nada. O sea, como que lo inauguramos porque se da muchísimo que se inaugura una obra, no sé qué cosa, el primer Picasso, lo que sea, o una cosa hecha, y no comienza la operación. Entonces, como están en un proceso de transición, porque hay unas elecciones, no sé qué cosa, las cosas medio se paran. Entonces, cuando entra un nuevo incumbente, pues dice, ok, vamos a inaugurar esto oficialmente para que comience a operar. Porque yo no sé, yo desconozco si en este caso se dio de esa manera, tú que eres de Bonao. No, yo te puedo habla. decir que fue entregado con todos los equipos. Yo estuve bueno. en ese día de la inauguración y vi el hospital completamente remozado y con todos los equipos del lugar. Y tiró foto. Ya tú sabes. Bueno, el presidente Luis Abinader, vaya verificando quién es que le está pasando esas informaciones. Hay otros temas que llamaron la atención. Por ejemplo, el presidente habló del aumento de los empleos en el país, que fue un total de 117,000. Tú sabes que eso me parece interesante porque está la iniciativa de Tu Empleo Está Aquí, que pues promueve la inserción laboral de los jóvenes y de las mujeres, que es una iniciativa buena, me parece bien. El crecimiento del empleo pues aumentó, ¿verdad? Y es importante destacar que a pesar de que la tasa de desempleo baja, la tasa de desempleo juvenil es el doble. Aproximadamente el desempleo estuvo en un 5%, me parece, y la de desempleo juvenil, con estadísticas, números del Banco Mundial, está en un 11.7% más o menos, que es el doble básicamente de esa estadística, aunque viéndolo en números quizás sea distinto, pero en las estadísticas pues esto llama mucho la atención porque al final, como les digo, quienes van a liderar estos procesos en el futuro somos nosotros, señores. Entonces, es una estadística que llama mucho la atención. Claro. Yo quisiera traer a colación 3 puntos particulares que a mí me llamaron la atención. Número 1, en ningún momento, no obstante que fue un tema que se debatió mucho en el año pasado principalmente, se habló de cómo afrontar lo que viene siendo el costo de la vida. El Banco Central, en el último informe que sacó, estableció que la canasta básica familiar se encuentra ya por los 48,000 pesos, lo cual hace que una persona con un salario mínimo no pueda ni siquiera soñar con comprar cualquiera de los productos que se encuentran dentro de la misma. No se buscaron cualquier tipo de alternativa para poder afrontar eso, y más sumado a la realidad salarial que hay en la República Dominicana, con un salario que, lo he dicho ya en varios videos y he publicado artículos y demás, que no se terminan de indexar, en completa omisión de lo que establece la normativa, porque no es si ellos quieren. La ley dice que hay que indexarlo y punto. Número 2, se habló mucho también de la persecución y de la no impunidad. Y eso fue algo que él se atribuyó como una lucha o como una victoria de su gobierno. Pero, siéndole completamente franco, el año pasado, él lo dijo, el peor enemigo de la oposición es Google, pero también pasa en este caso. En julio del año pasado fue que el caso Senasa vino a tener un punto de debate porque la fuerza del pueblo, a través de denuncias y demás, activó alertas en contra de esta institución. ¿Y qué dijo el presidente? Esos son los gente de la oposición y van diciendo que bla, bla, bla. Y mira después. No, ¿qué hicieron después? 3 doritos después. 3 doritos después pasó el desastre, pero en el medio le inyectaron más capital a Senasa Sí. para poder como que apaciguar las aguas. Entonces, ¿fuiste tú genuinamente o fue usted, señor presidente, que genuinamente movilizó eso? No, y también con ese mismo tema de la transparencia y lucha de impunidad,
resulta que la Dirección de Ética supuestamente ha depositado más de 7 casos de corrupción y ninguno ha tenido frutos. Solamente el de Senasa. Senasa. No, el de Senasa, y no tuvo nada que ver la Dirección General de Ética. Eso fue aparte. No, eso es un tema aparte. También hablando del tema de la institucionalidad, como también del tema de la administración pública, podemos ver que las instituciones han tenido un retraso en muchos aspectos. ¿A qué yo me refiero? Por ejemplo, un ciudadano solicita en libre acceso a la información cualquier cosa. Las instituciones se hacen el chivo loco, no te dan la información. Literalmente hacen eso. Y buscan denegar la información a cualquier costo o te la dan de una manera parcial que no es lo que tú estabas esperando. Y por eso ahora mismo, por ejemplo, en los tribunales está lleno de muchos casos de amparo Claro. de libre acceso a la información, que es un punto. Otra cosa que se habló en la rendición de cuentas era el tema energético, de que sí, se está haciendo, por ejemplo, Manzanillo y otros lugares que va a generar una gran cantidad de megavatios para generar electricidad. Pero el sector energético ha sido una de las mayores deudas que tiene el gobierno Claro. actual. Y se ve en la cantidad de pérdidas que se está generando en ese sector. Incluso a días del discurso tuvimos el apagón, señores. Díganme ustedes, 2 blackouts nacional en En menos de 6 3 meses. meses, claro. Wow. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de la rendición de cuentas fue que él habló de la parte del emprendimiento, de facilitar créditos y la formalización para las MIPYME, que eso impacta directamente a la juventud, porque la juventud está emprendiendo, la juventud quiere ser su propio jefe, nosotros queremos tener nuestro negocio. Entonces, es muy importante porque se facilitan estos créditos, pero realmente esto es verdad que va a facilitar a estos jóvenes que quieren empezar desde cero. Es verdad que estos créditos van a propiciar esas condiciones para que uno pueda Claro. lograrlo, porque la cantidad de cosas que hay que pagar cuando uno tiene su propia empresa, cuando uno empezando con poco capital, la verdad es que lo pone complicado. Sí, son muchos retos que deje y que el costo de la Sí. vida de por sí para uno poder... ¿Qué es el aprender y impuesto de demás. los residuos sólidos? Ay, Dios Jesucristo. mío. Vayan al video anterior, ahora, ese una- residuo sólido. Una pregunta tengo. Para ustedes, ¿cuál fue uno de los mayores ausentes en la rendición de cuentas? Nosotros, Nosotros mismos. los jóvenes. Los O sea, hombres. porque hay muchos temas de interés en general que nos impactan a todos, no solamente a la juventud, sino a todos los dominicanos y dominicanas. Sin embargo, no hubo como un acápite puntual de la juventud. Y lo más impactante es que ese discurso tiene 80 páginas, 85 Es páginas. el discurso más largo que se ha lanzado. Yo me lo tiré en carretera y yo decía, pero esto no se va a acabar. Y tú llegaste, Yo sin llegué, que esto te no se va a paraste. acabar. No, y sin desayunar, Sin te lo tiraste. desayunar, me lo tiré Yo sin fui al desayunar. gimnasio con ese discurso. Y, yo, Y esto le di no se bien va- duro. Ócheme. Por el pique. Exacto. No. Exacto. ¿Cómo que pedernal? What the fuck? No. Ahora, uno de los mayores ausentes para mí dentro de esa rendición de cuentas, que era un tema que siempre se ha estado hablando en el último año, la reforma al Código Laboral. No se ha Bueno. movido más, muchachos, en ese congreso. No, tiene desde está julio batiendo. 2025 sin tocarse. Pero ha sido uno de los principales temas que siempre el presidente hablaba, o Claro. varias de las personas a su alrededor. Y al final se ha quedado estancado. Es un tema de necesidad porque tenemos un código laboral del 1992. Es decir, que ya podemos hacerle el cumpleaños de que va a cumplir 34 años. Y hay que modernizar. ¿Por qué? Porque el tema laboral, el teletrabajo es importante. El tema de la licencia de paternidad, que el Tribunal Constitucional también tiene una Lo sentencia reconoció, interesante, claro. de que tiene que aumentar la cantidad de días, porque actualmente, por ejemplo, en paternidad solo son 2 días, Carla, que tiene el hombre. No son 3. No, 2. Pero cabe destacar que hay algunas instituciones, por lo menos las públicas, que en sus políticas de igualdad de género y demás, han implementado extender aproximadamente 15 días. Ujú. Las que tienen el sello Igualando RD, Sí. que es de igualdad de género, las instituciones públicas, evidentemente, algunas tienen la licencia de paternidad por 15 días, que son avances que uno no se percata tanto, pero la verdad que hacen una gran diferencia. Que se implementan de manera pasiva, Sí, por así sí. decirlo. Y no se cacarea tanto. Exacto. Porque quizá no son las prioridades en estos momentos, pero Y ya que tú hablaste del sector público, recuerden que cuando yo mencioné el tema de los 117,000 empleos que se han hecho, la mayoría es dentro del sector público, más de un 60%. yo vi también unos datos de mujeres, de Sí. que hay un 50 y pico por ciento que las mujeres están con empleo, ¿verdad? Sin embargo, ahora, estas mujeres están en posiciones estratégicas, liderando
o están en posiciones de apoyo o en sectores que son que es normalizado la mujer, que están feminizados, vamos a decir. Claro, muchos de esos puestos son empleadas domésticas. Empleada doméstica, a posiciones de apoyo, no son, quizás no están en las posiciones de liderazgo. Pero bueno, esto es un poquito un overview de lo que hemos visto en la rendición de cuentas y lo que para nosotros fue lo más importante desde nuestra perspectiva de la juventud. Y bueno, concluyan, chicos. No, básicamente esto es un discurso, una rendición de cuentas que tuvo sus luces y sus sombras, con un discurso a lo mejor que no fue tan apegado a la realidad, por lo menos a mi parecer, y que nos deja claro que hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar, no solamente desde el Estado, sino también como ciudadanos, para poder apostar a un proyecto país que verdaderamente nos satisfaga a todos. Porque bueno, como ustedes saben, esto es Contraste, donde la realidad es comparada. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.